Yo tengo la primera reflexión que discuto con mucha gente, la gente con mucha ligereza dice hay que matarlos, cuando se ven afectados por algún delito que indudablemente causa mucho daño a la sociedad y a las víctimas sin ninguna duda. Creo que el caso de Saldaño, si fuera cierto lo que él hizo, es grave, realmente es muy grave. Pero yo siempre digo que para entender la pena de muerte hay que imaginarse a un hijo de uno en el paredón de fusilamiento o en la cámara de gas. A partir de ahí dejamos de ser partidarios de la pena de muerte. ¿Creo que debería abolirse en todo el mundo? Yo creo que sí, absolutamente. Es una vergüenza que en Estados Unidos, claro, no es unánime porque ellos tienen en ese sentido otro sistema. Nosotros lo que Está hace... bien, pero habría un proyecto de que impulse el presidente Trump de llevarlo ahora sí a todo el territorio nacional. Y no me sorprende si Trump es una persona extremista en esos temas, dolorosamente, porque él tampoco se imagina a su hijo o a su hija frente al paredón de fusilamiento. Nadie está exento, especialmente uno puede haber mantenido una conducta toda su vida, pero un hijo se droga, se junta con gente peligrosa y puede llegar a cometer delitos. Y ese es el momento donde uno empieza a entender eso que algunos nos reprochan, algunos abogados que nos dicen que somos garantistas, ¿no? Porque pensamos más en el delincuente que en la víctima. No es así. Sí, la palabra garantista no es ofensiva porque realmente sí estamos con los derechos y garantías que establece la Constitución nuestra, que es muy amplia en ese sentido. En la Argentina, el artículo 18 de la Constitución Nacional anula totalmente la posibilidad de la pena de muerte, pero desgraciadamente con ese artículo tan tramposo que tiene la misma Constitución y que yo creo que había que reformarlo y abolirlo, que es el estado de sitio, donde se suspenden las garantías constitucionales, bueno, han pasado gobiernos que han aplicado jurídica o clandestinamente la pena de muerte. Yo no creo que se equivoque, lo debe haber compulsado con él, si bien parece ser un muchacho que tiene algunos problemas mentales que se han sido indudablemente agravados por esta espantosa espera de 24 años, creo que donde estuvo esperando en lo que se llama el corredor de la muerte, que eso debe producir un daño psíquico espantoso, yo me imagino 10 días nada más. Bueno, de hecho yo... tengo una experiencia personal en la época de la dictadura militar, el ojo desviado que deben ver los televidentes, una patada de un militar y es un momento que estuve secuestrado, que nunca lo conté, es la primera vez que lo cuento. Y donde me hicieron lo que se llama el simulacro de fusilamiento, que es lo mismo que morirse, porque realmente cuando uno se entera que no se murió, bueno, ya sufrió todo ese proceso. Y es espantoso, yo creo que me ha dejado huellas importantes y le ha dejado a todos los que han sufrido eso, que era un método de tortura muy habitual en aquellos años, en los años 70, gente que éramos, y lo digo, éramos inocentes, ¿no? Pero bueno, fue desgraciadamente un método que usó una dictadura militar y calculo que lo hicieron para evitar, ellos pensarían que evitaban reproches futuros porque lo hacían en la clandestinidad, nadie podía decirles directamente fue usted el que lo hizo, ¿no? Uno no podía acusar a Videla de esas cosas porque era todo escondido. Afortunadamente la justicia fue un poco más allá y los castigó. Pero sin irnos a esta cuestión, sino a lo jurídico, en el año 56 fue Aramburu que aplicó la pena de muerte, sí, legalmente, o sea, fuera de la Constitución Nacional, pero aplicó el Código Militar y fusilaron al general Valle y a otros que habían participado en una revuelta, exacto. Y bueno, Víctor, sí. ¿crees que Saldaño va camino indefectiblemente a esto? Porque sé que han participado muchos organismos internacionales, ¿no? Pidiéndole a Estados Unidos que no lo haga. Creo que no quedan casi más recursos. Por lo que tengo entendido, no quedan más recursos. El gobernador, que es en definitiva el que puede indultarlo, no parece dispuesto para nada a hacerlo. Ellos tienen la cuestión de que si lo hacen con uno, después pierden el respeto. Claro, o sea que lo veo muy difícil, muy difícil. Creo que hasta el Papa mismo intervino. Mucha gente ha pedido la clemencia, que yo creo que es absolutamente, es un atraso
Para mí es como los países que mantienen las monarquías, son cosas inentendibles en estos tiempos, ¿no? Y la pena de muerte es una cosa tan antigua y tan cruel además. Y además en el país, en Estados Unidos, que tuvo a Sacco y Vanzetti como demostración de gente inocente que fue ejecutada. Nosotros no tenemos eso certificado de esa forma. Por ahí Severino Di Giovanni, que fue fusilado, que era anarquista, pero ponía bombas, él mismo lo reconocía. Pero tipos absolutamente inocentes como fueron Sacco y Vanzetti fueron ejecutados y claro, ¿qué podemos hacer? Ponerle una flor en la tumba cuando es la pena de muerte. En cambio, cualquier otra cadena perpetua, que a mí me parece bien, hay gente que merece estar presa, pero si en ese lapso hay un recurso en derecho penal, en el Código Procesal Penal de Córdoba, que se llama el recurso de revisión, donde por ahí aparece un tipo que dice, no, soy yo el asesino. Y hacen todas las pruebas, ahora que existe el ADN, todo eso, y se descubre, bueno, el tipo capaz que ya pasó 5 años en la cárcel, pero sale libre, tenemos posibilidad. En cambio, si lo matamos, estamos muy jorobados. Gracias, doctor. No, por favor, gracias por permitirme reflexionar con estas cosas que son tan importantes para que la gente realmente deje de usar con ligereza eso de que al ladrón de pasacassette hay que matarlo, el que se lleva una garrafa de un patio hay que matarlo. No, hay que aplicarle un castigo. Todos deben ser castigados en la proporción que marca la ley. Pero nunca llegar a la pena de muerte porque es irreversible, no podemos después volver atrás.